Bienvenido a la iglesia. Nos da mucho gusto que estés aquí. ¿Tienes preguntas como ¿qué es la iglesia? La iglesia no es un edificio. La iglesia son las personas. Personas que amamos a Dios y amamos a los demás. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y confiamos en sus promesas. Y compartimos la buena noticia de que Jesús vivió, Jesús murió y Jesús vive de nuevo. Jesús vive dentro de nosotros. Queremos que seas parte de su familia. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros somos esa iglesia. Pecadores, salvados por amor, con fallas pero perdonados, rotos pero restaurados, imperfectos pero amados perfectamente por un Dios perfecto. Bienvenido a la iglesia. Hola, nuevamente te doy la bienvenida a otro encuentro de adoración, de estudio de la palabra. Muy contentos por volver a estar contigo. Quiero que sepas que el Señor va a venir muy pronto y estos son los momentos en los que debemos prepararnos. Muchas cosas van mejorando, la gente se va olvidando un poquito de la pandemia, pero la pandemia del pecado, la pandemia de todas las consecuencias del mal aún siguen a nuestro alrededor. Y la única vacuna para ello se llama Jesús. Por eso queremos invitarte para que empecemos cantando, alabando a nuestro Dios con el himno titulado Padre amado, Padre amado. Luego tendremos un momento de oración. Cantemos juntos este precioso himno. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tú eres fuerte y a mi lado estás. Te agradezco, Padre amado, porque unes nuestras vidas a tu corazón. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esa vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tu gran fuerza nunca fallará. Por tu gracia te imploro que transformes hoy mi vida con tu bendición. Padre amado, a tu lado nada faltará. Tú nos guías por las sendas de esta vida. Guíanos ahora a través de esta oración. Querido Padre, querido Jesús, muchas gracias por este momento. Muchas gracias por mis amigos, mis amigas que están al otro lado de la pantalla. Gracias porque darás tu espíritu para que solamente sea un portavoz. Padre, queremos tener la certeza y la seguridad de que te conocemos. Por lo cual, Señor, danos sabiduría, danos entendimiento para poder comprender tu palabra. No para creernos mejor que los otros, sino porque queremos que las demás personas también te conozcan. Vivimos un momento muy complicado en la historia de la humanidad y queremos, Señor, que tú seas la luz, que tú seas la guía segura
para esa bendita esperanza que tenemos de tu pronto regreso. Te pedimos que nos acompañes. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El título del tema de hoy es Verdadera Libertad. Verdadera libertad. Basta con ver los telediarios, leer la prensa escrita o digital, y nos vamos a dar cuenta que hay un estallido de un grito de libertad que se escucha por doquier. En muchos lugares del mundo actualmente se liberan grandes manifestaciones reclamando libertad, reclamando justicia. Sé que muchos ahora mismo nos ven desde Colombia o en algún momento en el que veas este vídeo o cualquier otro país, pero en el momento actual en el que grabamos hay un estallido tremendo en Colombia. Vías cortadas, ya casi no hay suministros, tanto los combustibles como los alimentos, los colegios están parados, las instituciones educativas, y en medio de todo esto la pandemia. ¡Wow! Un caldo de cultivo para desesperarse y preguntarnos, Dios, ¿dónde estás? Pero ¿qué es lo que realmente reclamamos? ¿Qué es lo que realmente nos esclaviza? ¿Qué es lo que es injusto y queremos que sea justo? ¿Qué es realmente eso? Bien, quiero invitarlos para que podamos abrir la palabra. ¿Y qué nos dice la Biblia acerca de qué es la libertad? ¿Qué es lo que realmente nos hace libres? ¿De qué somos esclavos? Vamos a abrirla en el libro de Juan, el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, versículo 31 al 35. Jesús está hablando con un grupo de judíos que están creyendo en Él, un grupo de judíos que está creyendo en Él porque ellos no creían en el Mesías, y Jesús les dice las siguientes palabras. Juan capítulo 8, versículos 31 en adelante, hasta el 35. Dice el texto: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: Descendiente de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: De cierto os digo, que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Es bastante curioso porque cuando entramos en el contexto del texto, Jesús está hablando con judíos que se creían descendientes de Adán, y por creerse descendientes de Adán tenían para ellos garantizada una promesa, un privilegio por encima de cualquier otra persona. Y si revisamos en la historia de Israel, han sido esclavos de muchas naciones poderosas a su alrededor durante mucho tiempo. Así que el orgullo de decir no soy esclavo. Hoy si preguntáramos a muchas personas nos dirían: no, la esclavitud se abolió ya hace muchísimos años. No recuerdo ahora cuál fue uno de los últimos países en los cuales se abolió la esclavitud, pero la esclavitud parece ser que se acabó. En muchos países del mundo se trabajan 48 horas a la semana. Pero debido a la precariedad del trabajo, los salarios, muchos tenemos que trabajar más horas para poder alcanzar a tener una renta con la cual poder sostenernos. Otros, intentando vivir al ritmo del estilo de vida que les gustaría vivir, o en el cual nos dice que se está verdadera felicidad, trabajamos incansablemente por obtener materiales, ropa, ciertos tipos de comida para mantener un estatus que nos hace orgullosos, pero no podemos disfrutar de libertad. Al final terminamos siendo esclavos nosotros mismos del trabajo. ¿Y qué nombrar de hábitos y muchas otras cosas que nos esclavizan? Pero, ¿realmente de qué somos esclavos? ¿De qué necesitamos ser libres? A veces creo que reclamamos o se hacen grandes protestas y no sabemos realmente qué es lo que estamos reclamando. Trabajamos duro, incansablemente, y no sabemos realmente cuál es el propósito por el cual trabajamos. ¿Por qué estamos esforzándonos día a día? ¿De qué quiere ser la gente libres? ¿Libres para qué? ¿Libres para qué? Un poco más adelante, el apóstol Pablo, en el libro de Colosenses, el cual invito a que podáis buscarlo allí también en vuestras Biblias, el libro de Colosenses, Pablo escribe esta carta a la ciudad de Colosa. Y su carta es muy interesante para esta comunidad porque las situaciones que viven son muy parecidas a las que nosotros vivimos hoy.
Y justo en el capítulo 3, versículo 13, leemos lo siguiente. Le dice el apóstol Pablo a los colosenses lo siguiente: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. O sea, les está diciendo, perdonaos los unos a otros. Hay otras versiones que dicen, soportaos los unos a otros. Respetaos los unos a los otros. Así como Cristo os perdonó, así también, porque aquí también está hablando a una comunidad de creyentes el apóstol Pablo. Y es muy curioso porque las palabras en nuestros idiomas a veces se nos escapa el significado. Ve de que cuando alguien va a pedirle perdón a otro, nos es mucho más fácil decir perdóname, decimos perdóname, no. Nos es más fácil decir disculpa, fue sin querer queriendo, no fue mi intención, yo no quería hacerlo. Pero decir la palabra perdón nos pesan toneladas los labios para poder expresar la palabra, oye, te pido perdón. Porque pedir disculpas nos quedamos allí. Pero pedir perdón hay que bajar, hay que descender, y eso a nosotros no nos gusta. No nos gusta para nada. De hecho, la palabra griega que está detrás en este texto para la palabra perdón, tal como perdonar a las personas, como Cristo nos perdonó, es harizomai, ¿vale? Y esta palabra es muy curiosa, porque es la palabra hariz de donde viene la palabra gracia. Y la palabra gracia es la que decimos gracias, o sea, ha sido gratis. Y es a la persona que nos ha ofendido, así como Cristo nos perdonó a nosotros. ¿Qué nos cobró Cristo para perdonarnos? Nada, no nos pidió absolutamente nada. Simplemente por amor nos dijo, eres libre. Así que, ¿de qué nos perdonó Cristo? ¿De qué nos perdonó Cristo? Por eso el perdón libera. Pero ¿de qué nos perdonó Cristo? Y cómo nos perdonó Cristo es muy importante para que nosotros de esa misma manera podamos tratar a quien consideramos que se ha equivocado o no. Si eres creyente, el político, el dirigente, el jefe que se equivocó, ¿cómo lo vas a tratar? ¿Le vas a pagar con la misma moneda? ¿Acaso si hacemos de esa manera no estaríamos haciendo lo mismo que hace la otra persona? Nos pondríamos en su lugar y todo lo que criticamos y por lo que protestamos haremos nosotros también lo mismo. Así que lo que realmente a nosotros nos esclaviza y de lo que Dios quiere hacernos libres es del pecado, porque el pecado es lo que nos esclaviza. El pecado está fundado en el yo, y el yo es la fuente donde nace el orgullo. Así que Dios quiere liberarnos de ello y para eso nos ofrece su perdón gratuito. Nosotros muchas veces intentamos liberarnos de la esclavitud del pecado por nuestras propias fuerzas y es allí donde terminamos alejándonos de Dios. La verdadera libertad, ¿en qué consiste la verdadera libertad? No consiste en tener todo lo suficiente para no depender de nadie. Siempre vamos a tener que depender de alguien, siempre vamos a tener que depender de algo. Hablando de esto, la escritora cristiana Elena de White, en el libro El deseado de todas las gentes, hace el siguiente comentario teniendo en cuenta al pueblo de Israel a quien Dios había llamado como piso piloto, como el piso piloto con el cual quería mostrarle al mundo entero cómo Dios quería que fuésemos libres, cómo dentro de su amor, dentro de su gobierno basado y fundamentado en el amor, íbamos a ser libres. Pero el pueblo de Israel se equivocó y buscó la prosperidad en tener algunas cosas que se pueden conseguir aquí en la tierra con nuestro propio esfuerzo y no logró ver esa libertad. Por eso la autora, en la página 22 de este libro, nos dice lo siguiente: aunque los judíos deseaban el advenimiento del Mesías, no tenían un verdadero concepto de su misión. No buscaban la redención del pecado, sino la liberación de los romanos. Esto nos puede sonar como muy lejano, pero a que muchas personas hoy quisieran en las protestas y todo destronar a los gobiernos, sacar a los gobernantes de allí y sentarse ellos a gobernar.
a mí me gustaría preguntar, y ya hay lugares en el mundo en que los que han protestado, han estado en contra del gobierno, la oposición, los que dicen que sí saben hacer las cosas bien, se sientan en el gobierno y terminan haciendo lo mismo. O de la forma más extrema del lado opuesto. Así que la solución de la búsqueda de la libertad ya tenemos muchos ejemplos de que no está en nuestras manos. Ahora, a nivel práctico, a nivel personal, porque luego nosotros, el texto de Colosenses nos invitaba a vivir esa relación, eso personal, cómo nos relacionamos con las personas. Yo no puedo estar de acuerdo con el presidente de mi país, pero yo cuántas veces me veo con él. Probablemente no me llegue a encontrar con él en la vida, pero con mi vecino de arriba, el del lado, mi compañero de trabajo, mi jefe, con ellos sí. ¿Cómo es la relación con ellos? Las personas con las que constantemente estoy conviviendo es con ellos con quien debo experimentar la paz y la libertad y la verdadera justicia. Así que quiero compartirte algunos cuantos mitos acerca del perdón y por qué nosotros no somos capaces de perdonar y que esos mitos han hecho que se enturbie un poco la relación que nosotros tenemos con las personas y eso es lo que nos roba la paz. Recuerdo cuando mi hermana muchas veces llegaba del trabajo y mi hermana se quejaba de sus compañeros de trabajo, de todo lo que... Y yo decía, pobre, ¿cómo hago para que ella pueda disfrutar del trabajo y cuando llegue disfrutar de casa y más de una hora todo lo que comente no sea lo mala que son las relaciones en el trabajo? Así que vamos a ir con esos mitos. El primer mito es, perdono si me lo piden. Si me piden perdón, perdono. El segundo mito del que hablaremos es el perdón de Dios es igual a salvación, que también es otro mito. El tercer mito es perdonar hace buena la ofensa. O sea, que quien nos haya ofendido, bien, ¿no? El cuarto mito es el perdón, el que perdona pierde. Si tú perdonas vas a perder. Y el siguiente y último mito que veremos, el quinto mito es perdonar significa olvidar. Bien. Vamos allá. El primer mito es, perdono si me lo piden. Querido, este mito es muy destructivo, porque de acuerdo a la palabra de Dios, nosotros no debemos ir a buscar que la persona venga y se arrepienta y se arrastre hasta nosotros para poderles perdonar. No, no, no. Cuando perdonamos, el primero en sanarse es la persona ofendida, somos nosotros, somos los primeros en ser sanados. El ofensor se sanará cuando viva su proceso de arrepentimiento. Pero yo no puedo obligar a que el ofensor se arrepienta. No puedo obligarlo. Es probable que cuando vaya y le diga te perdono sin que nos haya pedido perdón, su corazón se enternezca y pueda escuchar la necesidad que tiene de arrepentirse. Aprendemos esto de Dios. Dios ofrece el perdón antes de que nosotros se lo pidamos a Él. En Romanos capítulo 2, versículo 4, encontramos lo siguiente. Romanos capítulo 2, acompáñame allí con tu Biblia. Versículo 4, encontramos lo siguiente. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y generosidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Y es muy interesante porque esta pregunta que hace Pablo aquí en este texto, o sea, no podemos ignorar que el acercamiento y lo que Dios hizo por nosotros, especialmente lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, es el perdón ofrecido que nos mueve al arrepentimiento. Y con esto damos testimonio de haber recibido el amor de Dios, porque Dios es quien toma la iniciativa. Él no ha esperado que tú y yo nos arrepintamos para poder amarnos. Así que este mito queda derrumbado porque Dios, quien ofrece el perdón, toma la iniciativa y a nosotros se nos invita a ser imitadores de Dios. Muy bien. El segundo mito, el perdón de Dios es igual a salvación. A ver, como Dios ya me ha perdonado, entonces ya estoy salvo. No, mira, la salvación requiere del perdón y de la aceptación de ese perdón. Probablemente nosotros digamos, sí, estoy perdonado, yo perdono a alguien, pero eso no significa que la persona, que ya está todo bien, porque la persona debe de aceptar ese perdón. Y sin arrepentimiento no hay perdón. Yo puedo ofrecer el perdón, pero ya la persona que me ha ofendido debe gestionar qué hacer con ese perdón. Es una carga que yo tengo aquí dentro, digo yo, esta carga no es mía, esta carga me está haciendo daño y se la paso a quien me ha ofendido y la persona ya tiene que gestionar el perdón. Por eso, en Lucas capítulo 23, del Evangelio de Lucas,
Hay una experiencia fenomenal de Lucas en el capítulo 23, porque esto ocurre justo en el momento de la crucifixión de Jesús. Capítulo 23 de Lucas, versículo 34, encontramos lo siguiente. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y seguidamente los soldados que estaban allí repartieron sus vestidos. Así que Jesús ofrece el perdón, pero ese perdón que ofrece a todos los que estaban allí, los autores materiales de la crucifixión de Jesús, los autores intelectuales, no los salvó. Pero sí Jesús toma el punto de partida y les ofrece el perdón, y ellos tenían que gestionar este perdón. Era papel de ellos gestionar este perdón. Pero no que ya estaban salvos por el perdón, pero con el perdón ofrecido empieza el proceso de nuestro arrepentimiento. Luego en Mateo, en ese mismo contexto de la crucifixión de Jesús, en Mateo en el capítulo 27, en el versículo 54, encontramos el siguiente testimonio de un centurión. Dice Mateo capítulo 27, versículo 54, lo siguiente: el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y que las cosas que habían sido hechas, llenos de miedo, dijeron: verdaderamente este es el Hijo de Dios. ¿Bien? Ellos vieron todo lo que ocurría y dijeron: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y esta es la reacción a eso que Jesús hace de: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que la reacción que provoca es el perdón, es el arrepentimiento y el reconocimiento de que realmente me he equivocado y este es el Hijo de Dios. Vaya testimonio tan precioso, ¿no? Así que este segundo mito se nos va cayendo porque el perdón no es igual a salvación. Empieza allí la salvación. El perdón es la apertura al camino hacia la salvación. Negar el perdón es negar a Cristo. El tercer mito tiene que ver con que perdonar hace buena la ofensa. Muchos no perdonamos porque creemos de que si lo perdono, entonces estoy haciendo como que la ofensa que me hicieron ya es buena, ¿no? Que la estoy como que legalizando. El perdón no borra la transgresión. El perdón no borra la transgresión. El pecado daña al pecador y al ofensor. El perdón no elimina el efecto dañino del pecado. Es como una herida. Pero esa herida solamente la puede curar el poder del Espíritu Santo y empieza a sanarse a través del arrepentimiento que trae la búsqueda del perdón. Arrepentirnos no nos libra de las consecuencias del pecado. El perdón sana la herida y elimina el dolor, pero queda una cicatriz, pero es una cicatriz sana. ¿Recuerdas al rey David? Dios perdonó al rey David, se reconcilió el rey David con Dios, pero Urías estaba muerto y hubo muchas consecuencias trágicas por el pecado del rey David. Así que este mito de que el perdón hace buena la ofensa, no. La ofensa va a seguir siendo mala, pero Dios quiere sanar tanto al pecador como a la parte pecadora y a la parte ofendida también. Así que no esperes que no perdonar porque la ofensa se va a hacer buena. El que perdona, pierde. Siguiente mito, el que perdona, pierde. Perdonar no asegura que no nos vuelvan a ofender. Por eso Jesús dijo, Pedro le preguntó: ¿cuántas veces debo perdonar, Señor? 70 veces 7. Eso era una barbaridad. Así que Pedro dijo: debo perdonar siempre, ¿no? Aunque diremos, voy a estar allí hasta que me sigan golpeando, ofendiendo, dañando. No. Tenemos que ser honestos. Si me está haciendo daño a alguien, me voy. No puedo quedarme allí. Me tengo que ir. No puedo quedarme allí. Cuando nos encontramos en situaciones o con personas que hoy se las cataloga como tóxicas por su forma de vivir, por cómo maneja o gestiona las emociones, personas que no les interesa cómo el bienestar de los demás, debemos irnos de ahí, debemos salirnos de allí. Así que el perdón, el que perdona no pierde, el que perdona gana. Perdonar no asegura que no nos vuelvan a ofender, pero sí hace que tomemos el control de nuestras vidas. Cuando nosotros no perdonamos, damos lugar a la amargura, damos lugar a la ira, nos enfadamos, vivimos irritados, estamos emplazados en la venganza, y eso sí que es perder el control, eso sí que es hacernos vulnerables. ¿Te has encontrado con personas que a la mínima están ahí a la defensiva, que al mínimo comentario ya explotan?
quizá estén guardando allí TNT de perdón convertido en ira, convertido en arrogancia, en orgullo, por no liberarse. Recuerdo que cuando era adolescente estaba en el instituto y tenía algunos compañeros que tenían la osadía de decirme mono y hacer los gestos del mono, algo que hoy ves que es intolerable totalmente. Así que, ¿qué era lo que yo hacía cuando me decían mono? Me enfadaba mucho y mi reacción era tomarlos a golpes y eso causaba unas peleas grandes, tanto que cada día, una vez a la semana o dos, mi mamá estaba en el instituto en reunión con el coordinador académico por mi comportamiento. Hasta que un día mi mamá me dijo, Diego, lo siento, no voy a venir más aquí. Así que escúchame lo siguiente. Primero, ¿tú eres un mono? Le dije yo, no. Y mamá me dijo, es un animal muy curioso, un animal con unas habilidades impresionantes, pero querido hijo, tú eres más hermoso que él, tú eres único, tú eres precioso, irreemplazable, inigualable. Tú vales mucho para mí, así que eres una persona amada y querida y no tienes por qué enfadarte porque te digan que eres mono. Simplemente haz silencio y perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Quiero serte honesto, la propuesta de mi mamá a mí no me gustó, para nada, pero la apliqué. Y te doy el testimonio de que hasta hoy sigo hablando con muchos de esos amigos. E incluso a veces nos reímos porque recordamos que nos decían mono y yo los noqueaba. Y ahora nos hablamos y nos reímos y nos encanta hablar de nuestras vidas y todo, pero eso ya está sanado. Gracias a ese consejo que mi mamá me dio. En Romanos, de hecho, el capítulo 12, mi mamá sincera allí, religiosa, sin leer la Biblia, Dios pone en el corazón de nuestros padres tanta sabiduría que a veces la despreciamos y con el tiempo cuando nos dicen, un día te acordarás de mí, pues nosotros llega el momento en el que nos acordamos y ahora lo estoy viviendo en vivo y en directo contándolo. Romanos capítulo 12, los versículos 19 al 21 dice lo siguiente. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Querido, el Señor es el que paga. Ahora, no esperes de que el Señor va a tomar a golpes y a estropear a la gente. No. El Señor es el que hace justicia y cada uno cosechará conforme haya sembrado. Aunque te parezca que aquí en este mundo parece que todo el mundo se va de rositas, los que hacen las cosas malas y los que hacemos las cosas bien, pero todos hacemos algo malo. Pero aparentemente los que hacemos las cosas bien parece que nos va mal. No te preocupes, Dios va a hacer justicia. Versículo 20 dice, así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, harás que le arda la cara de vergüenza. No seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal. Esto fue lo que mi mamá me enseñó y yo vengo a corroborarlo ahora cuando leo la palabra de Dios. Así que no pienses que el que perdona pierde, el que perdona gana. Y te doy testimonio de ello. Perdonar, último mito, significa olvidar. Lo siento, pero esto es un mito en el que caemos muchos. Es que te perdono pero no te olvido. Y hacemos ese esfuerzo por olvidar, pero perdonar no consiste en olvidar. Probablemente por la lectura incorrecta de algunos textos de la Biblia hayamos caído en este mito. El texto se encuentra en Miqueas, el libro de Miqueas, capítulo 7, versículos 18 y 19. Dice así, ¿qué Dios hay? ¿Qué Dios hay como tú? Que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Versículo 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y las echará a lo profundo del mar. Todos los pecados nuestros. Qué curioso. Entonces, este texto aparentemente dice que Dios se olvida de nuestros pecados, que los echa a lo profundo del mar, así que de aquí nosotros a veces extrapolamos y en otros textos de la Biblia, bueno, pues entonces hasta que yo no olvide, no perdono. No funciona de esa manera. No. Mira, de hecho vamos a hacerlo así. Algunas personas piensan que en la tierra nueva, en la nueva vida, Dios nos va a borrar la memoria para que no recordemos nada de lo que ha ocurrido en la tierra. No va a ser así. Ahora mira, si literalmente los pecados estuviesen borrados
y estuviesen metidos en lo profundo del mar, entonces en la Biblia no tendríamos el registro bíblico del pecado de David con Betsabé y la muerte de Urías. No tendríamos eso, no lo sabríamos. Sería un poquito spoiler de lo que Dios ha dicho que no se acuerda, está escondido, pero está escrito aquí. Ahora, sí, Dios sí olvida el pecado, porque lo perdona y no nos lo saca más en cara cada vez que nos volvamos a equivocar. Él no hace eso. Eso es lo que hacemos los seres humanos. Y Dios, querido, querida, no es como nosotros. Gracias a Dios que no es así. En una ocasión Jesús escribió los pecados de las personas en la arena, pero no puso el nombre. Y los escribió en la arena, ¿sabes por qué? Porque viene rápidamente el viento y los borra. Jesús respeta la reputación incluso de los pecadores. Por lo cual, ese mito de perdonar significa olvidar, olvídalo. Hace muchos años me hice una herida que hacía que escondiera mi brazo, aquí puede alcanzar a verse un poco, porque era muy fea. Eso me pasé casi, no recuerdo bien, 7, 8 meses y no me curaba esto. Escondía la mano detrás, era muy molestoso porque todo golpe me lo llevaba allí, así que esto duró mucho tiempo en sanarme. Pero mira, ahora te estoy hablando de ello, ¿bien? Puedo tocarlo, ya no me da vergüenza lo que tenía allí, no me duele, pero sí tengo una cicatriz que me recuerda que esto me ocurrió, pero no me duele. E incluso lo cuento ahora como un testimonio y lo uso y puedo enseñarte a cómo prevenir si te llega a pasar algo igual o incluso que no te pase. Pues esto es lo que pasa cuando perdonamos. Nos queda una herida del dolor que se nos ha causado, del daño, pero esa herida ya no nos duele más. Cuando no duele es porque hemos perdonado. Ahora, depende de las cosas que nos hayan hecho, hay un tiempo, hay un proceso, pero quedarnos con la amargura de lo que nos han hecho esperando que se arrastren y vengan a pedirnos perdón, los primeros dañados vamos a ser nosotros. Y el enemigo de Dios le encanta hacer eso. Por eso, él puede imitar cualquier milagro que Dios ha hecho, pero el milagro del perdón no lo puede imitar, porque solamente aquellos que hayamos aceptado el perdón de Dios podemos perdonar. En el cielo, por cierto, va a haber memoria, pero esa memoria va a estar intacta y nadie la va a usar para que molestemos a los demás o de una manera destructiva, porque recuerda que Jesús llevará las marcas de los clavos en sus manos y podemos ver para siempre el testimonio de lo que costó nuestra redención. Y eso es una de las cosas que hará que a nadie se le ocurra que se vuelva a vivir la experiencia de tanto amor derramado por nosotros. Leemos un último texto en Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. Versículos 25 y 26. Nos dice el evangelista Marcos lo siguiente. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Bien? Versículo 26, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Querido, querida, vivimos en un mundo que está convulso, en un mundo que hay injusticia por todo lado. Reclamamos libertad, pero me impresionaba las imágenes que se ven en todo el mundo, siempre que hay un bloqueo, siempre que hay una protesta, porque hay personas que terminan saqueando los locales comerciales, aprovechando la situación. ¿Acaso no estamos reclamando por libertad? ¿Por qué terminamos haciéndonos daño los unos a los otros? El problema no está en los gobernantes. El problema no está en quienes lideran los países. El problema está en nosotros mismos. El problema es el pecado. Dios no quiere que seamos esclavos del pecado y por eso Él quiere liberarnos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y esta es la verdad, que Cristo Jesús murió en la cruz para poder mostrarnos el camino hacia el perdón, hacia la reconciliación con Él y con los demás, para que podamos vivir en paz. Pero no aquí, porque muy pronto Él prometió volver para restaurar este mundo y poder vivir, ahora sí, en un paraíso que aquí no existe.
No está en Punta Cana, no está en el Caribe, no está en Bora Bora, no está en Filipinas. Es la tierra nueva, donde no habrá llanto, donde no habrá dolor, donde no habrá muerte, ni enfermedad, ni nada de lo que nos aqueja hoy. ¿Quieres experimentar y vivir esta verdadera libertad desde aquí, viviendo la experiencia del perdón? Quiero invitarte a que pruebes el perdonar. No sé quién haya hecho daño a tu vida. Probablemente tú hayas hecho daño a alguien en la vida, como también yo lo he hecho. Y he vivido la experiencia liberadora. He vivido una experiencia de perdón impresionante. Puedo no tener para comer. Puede que tenga la ropa más sencilla. Puede que no tenga todo aquello que me gustaría tener, una casa propia, un vehículo, el que me gustaría. Pero, ¿sabes? Gozar de libertad de conciencia, gozar de paz no tiene precio. No hay trabajo, no hay salario que pague eso. Quiero invitarte a vivir esa experiencia. Antes, quiero que ores conmigo para que Dios nos guíe a vivir esa verdadera experiencia de perdón. Oremos. Padre que estás en el cielo, quiero darte gracias una vez más por tu perdón. Muchas gracias por lo que Jesucristo hizo en la cruz. Gracias, Señor, porque en Él verdaderamente somos libres. Señor, tú conoces a mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana que está ahí al otro lado de la pantalla, sea donde sea el día que sea en el que esté viendo este momento, Señor. Tú conoces todo lo que ha hecho en su vida. Tú conoces las heridas emocionales que lleva. Tú conoces el dolor que le han causado. Tú conoces a las personas que han causado ese dolor, Señor. Pero tú quieres hacernos libres. Por eso, Señor, ayúdanos a erradicar estos mitos para que vivamos la experiencia del perdón de manera plena. Oh, Señor, gracias por escucharnos. Gracias por ofrecernos tu perdón. Te lo pido y te lo agradezco todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Deseo que sigas teniendo un buen resto de día, que el Señor te siga bendiciendo. Y si tienes preguntas, tienes alguna duda, no tengas ningún reparo en escribirnos un comentario. Y si te ha sido de bendición, compártelo en las redes sociales, donde quieras, con otras personas a las cuales también necesiten de que el perdón de Dios los haga libre. Bendiciones, hasta pronto.